Muy buenas noches, jóvenes, colegas estudiantes del curso Tesis 1 de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esta es su profesora, la doctora Julia Sáenz. Vamos hoy a dar el conversatorio académico correspondiente al día de hoy, jueves 19 de mayo de 2022. Vamos a pasar la lista para dar unas explicaciones e iniciar nuestra ronda de trabajo. Bien, Kevin, aquí está. Presente, profe. Olmedo. Presente, profe. Daniel Herrera, no está. Enis Caicedo, no está. Elvis me parece que me envió una excusa. Sí, profesora. Elvis creo que anda en juicio. Ajá, El juicio de Richard Pfeiffer. me parece que me había enviado una excusa. Luis Elidis Presente, fue el profesora. primerito que entró. Nicole, que la clase pasada me había dado la excusa de hoy. Está María Teresa, ya la vi. Presente. Sugasti, ya te vi, Sugasti. Joana Osorio, no está. Mariela Córdoba. Presente. Tailín, no la veo. Edgar, me parece que Edgar mandó una excusa también. Sí. Melanie Cáceres. Presente, profesora. Bexy Avilés. Bexy escribió, pero solo creo que dijo buenas noches. No recuerdo si, fíjense por favor, porque no recuerdo si ella puso excusa, solo alcancé a ver buenas noches. Y Yochoa, que acaba de entrar. Bien, fíjense. Yo quería explicar lo siguiente. La clase pasada, yo no les dije el cambio de la evaluación, porque yo tengo que pedir autorización a la coordinación académica. ¿Por qué razón? A la coordinadora de la maestría. Porque el tipo de evaluación está registrada en el programa que yo les di a ustedes y que está colgado en mi sitio web. Ese programa, antes de que empiecen las clases, yo se lo entrego a la coordinadora de la maestría, que es la doctora Aida Jurado. Ella tiene el calendario de todas las evaluaciones que yo he hablado a los estudiantes, la fecha, en qué consiste cada evaluación, el desarrollo de cada módulo. Entonces, cuando yo hago un cambio, antes yo le he pedido la autorización a la profesora. Entonces yo le digo a la profesora, los estudiantes, primero me comentaron que ya ellos habían terminado y que era presentando sus trabajos con las otras materias. Pero le dije, profesora, el curso termina el 2 y en la semana de exámenes, que yo no pongo exámenes, yo lo utilizo para cualquier trabajo que haya que entregar en esa fecha y las sustentaciones eran en esa fecha. Entonces la profesora, y le dije, digo, ya siento yo que ellos están en la capacidad de poder diseñar un protocolo de investigación. Entonces los voy a poner a prueba con unos talleres donde ellos van a tener que, en base a un caso práctico, diseñar un protocolo de investigación que va a girar en torno a la teoría de un caso. Usted me permite que yo sustituya la evaluación de ese informe final para que ellos me hagan eso. Yo les presenté ellos un caso y después ellos tendrán que traer uno y me dijo que no había absolutamente ningún problema.
Porque acuérdese que esto es maestría y esto es delicado. El profesor no puede arbitrariamente estar cambiando lo que ya plasmó en el programa. Porque si el programa uno no lo presenta, es distinto, pero eso está en la página, en mi sitio web y se lo presento a la coordinadora de la maestría. Aclarado ese punto, entonces tenemos lo siguiente. Nosotros vamos ahora, por eso llamé a Nicole, ese mismo día que yo llamé a Nicole, para que los llamara a ustedes, porque yo sé que ustedes tienen otros grupos de WhatsApp, no porque nadie me lo haya dicho, sino porque yo, acuérdense que también estoy en un postdoctorado en Derecho Penal Internacional, y así también estoy. Grupo de WhatsApp con el profesor y otro grupo de WhatsApp de los compañeros, que eso es en los Estados Unidos, en línea. Y hay cosas que uno va a comentar con los compañeros que no va a comentar con el profesor. Para que ustedes inmediatamente llamaran y pudieran ponerle de recibido al mensaje que yo les había señalado, les había mencionado. Entonces, hoy vamos a proceder a eso. Y estas dos rondas van a sustituir su informe final, que les iba a ustedes estar tomando como unas 15, 20 páginas, porque acuérdense que tenían que desarrollar la introducción, la justificación y una serie de cosas. Aspiro en el último día de clases, como en los otros semestres, poderle dar inmediatamente su calificación. Si faltará algo por presentar algún trabajo, entonces nos extendemos hasta el día, la fecha que supuestamente correspondería para un examen, que sería la semana siguiente a la del 2 de junio. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? ¿Yo aquí, quién allá? Sí, profesora. profe. Sí, profesora. Sí. Entonces, dicho esto y aclarado absolutamente todo, vamos a empezar y voy a dar los parámetros. Primero, vamos a oír a Yoshua con el trabajo anterior que él no había podido presentar. Le había dicho yo que lo presentara la clase pasada, pero no se pudo presentar porque yo quería dar el resumen teórico. Yoshua va a tener 5 minutos, máximo 7, para presentar lo anterior. Y luego vamos a entrar en contexto con el recorte de noticias que yo le mandé al grupo de WhatsApp. Usted allí vio lo que sucedió con el fiscal anticorrupción. No recuerdo si era de Uruguay o de Paraguay. Creo que era de Uruguay. Paraguay, profe. Era de Paraguay. Paraguay. Que lo matan en su luna Buenas noches, de profesora. Buenas noches, Bexy. En su luna de miel en Cartagena. Yo quiero cómo tenía usted que presentar eso. No es que me lo tienen que presentar por escrito, porque hubo estudiantes que me lo mandaron al grupo de WhatsApp. No, lo tiene que exponer aquí. ¿Qué es lo que me va a exponer? Usted se va a imaginar que de allí, de eso, usted va a sacar su tema de tesis. Entonces, ¿cómo yo explico y formo mi teoría del caso? La teoría del caso se forma con un problema que usted advierte. De ese problema que usted, hay un suceso, de ese suceso, usted advierte un problema. De ahí usted va a sacar un tema de investigación. Usted va a identificar objetivos. Usted va a identificar una hipótesis. De esa hipótesis salen sus líneas de investigación. Y luego usted señalaría
Además de esa línea de investigación, usted va a identificar cómo estructuraría su protocolo de investigación. ¿Y cómo lo estructuraría? Con todos los pasos que aprendió aquí. La redacción, nosotros vamos a una segunda parte de tesis 2 y esa tesis 2 sí vaya a implicar toda la redacción completa, no solamente del protocolo, sino de algún capítulo de esa tesis. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer una vez termine Joshua? Y después entonces usted traerá algún caso y usted indica la fuente de ese caso. Si es, lo puede traer de los recortes del periódico, si es algún caso que usted ha llevado, simple y sencillamente no menciona las partes. No tiene por qué mencionar las partes, puede decir el señor A, la señora Z, el señor X. Bien, empezamos, Joshua, contigo. Vas a hacer, escúchame, Joshua, no la teoría del caso, sino lo anterior que tenías que presentar, lo que ya presentaron tus compañeros, ¿ok? Ok, Bien. profesora. Empieza, hijo. Voy a compartir pantalla. Ajá, déjame habilitarte para compartir la pantalla. Ya. Ok, varias veces. Ahí se ve. Estoy viendo, son varios ítems, No se ve, pero no. no veo tu documento. Es que ya lo abrí, pero debe ser que al momento de compartí mal. Voy a cerrar aquí. Se cerró. Vuelve. Voy a Ajá, y compartir ahora vuelve, sí. exacto. Donde lo tienes Aquí está. redactado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, este es mi hoja de trabajo. Bueno, el tema lo cambié ya a última hora porque sentí que este era el que ya iba a presentar mi tesis. Y me pareció interesante también cuando me lo planteó un profesor que tuve. Entonces, el tema es los retos del derecho penal panameño ante los ataques ransomware. Hipótesis general. Panamá necesita adecuar su legislación para darle respuesta a la sociedad que cada vez más se ve afectada por los ataques ransomware, que hoy en día son una amenaza constante, no solo por las personas naturales en general, sino también para las personas jurídicas especializadas en la investigación y la tecnología. Para dar un poquito más como quien dice, de preámbulo antes de entrar en los objetivos generales, ¿qué son los ransomware? Ransomware o llamados secuestros informáticos o extorsión informática son software que entran en sistemas. Por ejemplo, la profesora Julia tiene mucha información en su computadora. Ella graba las clases que da, tiene muchos adelantos de escritos que de repente publica en periódicos, tiene mucha información valiosa para ella. Entonces, estas personas entran por cualquier dispositivo que esté conectado a internet dentro de la casa y se encuentran en la red. Entran a la computadora y el software que le llaman ransomware entra en la computadora y codifica todos esos archivos y manda un mensaje pidiendo un dinero a cambio de que se libere esa documentación y que pueda tener acceso la profesora Julia en este caso. Entonces, es un sistema que entra, bloquea todos los archivos. Imagínense una empresa que esté inventando, qué sé yo, la cura para el cáncer y tenga todo eso, esa información detallada en una base de datos. Este software entra, encripta todos esos datos, los bloquea con una contraseña y pide entonces dinero a cambio. O puede vender esa información
a otra empresa que esté desarrollando algún tipo de cura similar y simplemente se la venda. Y esta empresa entonces se beneficia de esa información que fue, como quien dice, robada o hurtada. Todavía no habría un delito per se para poder llamar esto, porque prácticamente no configuraríamos ningún tipo o verbo tipo que se encuentra en los delitos que ya tenemos hoy en día. Entonces, objetivos generales. Analizar cómo trabajan los ataques ransomware, su afectación en la economía y el desarrollo tecnológico de un país. Exponer los presupuestos básicos que debe tener el derecho penal panameño para darle respuesta a los ataques ransomware. Específico, examinar qué es el ransomware, qué bienes protegidos afecta y su protagonismo dentro del derecho penal. Detallar los elementos del ransomware constitutivos de delito, su impacto en el desarrollo económico y tecnológico. Indicar una comparativa entre la legislación que ya tipifican el ransomware como delito en sus códigos penales y compararlas con nuestra legislación. Establecer los mecanismos internacionales que deben trabajar conjuntamente con el órgano judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, para castigar y prevenir los ataques ransomware. Tipo de investigación. Bueno, esto va a irse modificando a lo largo de que vaya haciéndola, porque quiero, como quien dice, irme un poquito más a lo mixto. Pero bueno, la investigación será jurídica pura con un enfoque exclusivo de análisis de la domástica jurídica y el ordenamiento jurídico panameño, para obtener el mejor de los resultados y así lograr entender jurídicamente el comportamiento del cibercriminal y la autonomía de los ataques ransomware, tomando en cuenta las opiniones doctrinales de los expertos del derecho y del mundo informático, logrando encontrar las necesidades que enfrenta nuestra legislación ante estas nuevas modalidades de delito, utilizando el derecho comparado y el derecho internacional con la finalidad de poder aportar soluciones tangibles a nuestra legislación y así darles las herramientas jurídicas necesarias al poder punitivo para hacerle frente a los ataques ransomware. Justificación. Está un poquito larguita, pero bueno. La sociedad está constantemente en vías de desarrollo tecnológico, por lo que es necesario que la legislación penal sea receptiva a cambios, que creen mecanismos que castiguen los ataques que se dan en el mundo del Internet, como lo son los ataques ransomware, los cuales provocan daños en la economía y el desarrollo mismo de la tecnología innovadora. He aquí la importancia de los cambios necesarios para fortalecer nuestra seguridad jurídica. El derecho penal constantemente evoluciona al compás del desarrollo de las sociedades. Por ello, ha sufrido cambios a lo largo de su historia, como rama del derecho destinada a proteger los bienes jurídicos más preciados, como lo son la salud, la vida y la libertad, entre otros necesarios para garantizar la protección de la sociedad. Es por ello que se hace importante que el derecho penal comience a salvaguardar bienes jurídicos tecnológicos que hoy en día son necesarios para el desarrollo no solo de la sociedad, sino de un país. Para el 2020 se estimaba que más de 3.000 aparatos electrónicos iban a estar conectados a Internet, teniendo consecuencias incalculables debido al impacto tecnológico en las nuevas formas de comunicación y acceso a la información, provocando una ola de delitos informáticos, siendo a los últimos años el ransomware el más peligroso. Aspecto innovador. Con esta investigación buscamos poder ayudar al derecho penal panameño a combatir los ataques ransomware, brindándole herramientas jurídicas eficientes y prácticas a la hora de su aplicación. Ok, entonces sigue el índice, profesora. Ok, voy a tener que... nada más abro y sale de una vez o tengo que cerrar el compartir. No sé cómo lo tiene. No, no tienes que cerrar el compartir. No sé cómo lo tienes si ahí mismo. Hazlo como para a ti te sea más fácil. Si quieres cerrarlo y otra vez el compartir como te sea más fácil. Ok. Porque se me guarda de más. Bien, creo que así va a tener que ser. Ok, entonces ahora acá.
Porque estoy en lo chiquito ahora. Para activar ahora. Ahora sí. ¿Me escuchan? No. Ok, bueno. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ok, índice, pues la introducción, la dedicatoria, agradecimiento, capítulo 1, aspectos metodológicos, capítulo 2, marco conceptual, precisiones terminológicas, definiciones, según la doctrina, según la legislación, según la jurisprudencia, concepto. Capítulo 3, aspectos de dogmática penal, tipicidad objetiva, verbo tipo, verbo típico, sujeto, objetivo jurídico, bien jurídico tutelado, tipicidad subjetiva, dolo, clase de delito, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, situaciones jurídicas derivadas o relacionadas con el ransomware, diferentes formas de ransomware, relaciones del ransomware con otras figuras delictivas. Capítulo 4, factores criminológicos que inciden en el ransomware, factores endógenos, salud mental, factores exógenos, ambiente, familia. Esto me parece interesante y para darle un poquito que no se aburran, el cibercriminal es una persona inteligente, una persona que viene de buenas familias y que simplemente hace este tipo de ataques por retos. Creer ser la persona más inteligente. Este tipo de factores endógenos y factores exógenos nos van a ayudar, como quien dice, a determinar la mentalidad de ese cibercriminal que hace este tipo de ataques. Capítulo 5. Derechos comparados y derechos internacionales. Derechos comparados, Estados Unidos y España, que pienso yo que por ahora son los que nos llevan como una ventaja bastante considerable en este tipo de delitos, y castigándolos y persiguiéndolos no solo en Estados Unidos, sino fuera del territorio nacional que abarca sus legislaciones. Derecho internacional, convenio del primer Tratado Internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, convenio sobre cibercriminalidad. Conclusiones, recomendaciones, bibliografías, anexos. Bien, entonces, Te voy a decir algo, yo. dígame, profesora. Me sorprendiste. Yo no pensé que tú ibas a hacer eso. Me sorprendiste y te felicito. Muchas gracias, profesora, de verdad. Te felicito. Me sorprendiste. Hiciste una excelente presentación. Muy bien. Esa es la estructura capitular. La estructura capitular. Unas adecuaciones que eso lo puedes ir haciendo sobre la marcha. Muy bien. Y vi que esos objetivos generales iban relacionados, un objetivo general con los otros dos objetivos específicos. Muy, muy, muy bien. Y bueno, aquí en el mapa conceptual, la verdad que, bueno, yo me guié con lo que estaba en el libro, pero siento que aquí tampoco me dejó poner arriba de verbo tipo, posibles verbos tipos, porque como no es un delito que ya esté, o sea, en la investigación se van a arrojar tipo de verbos tipos, o sea que Claro. debí poner aquí posibles. Ajá. Pero bueno, mapa conceptual, posibles verbos tipos, posibles objetos jurídicos tutelados, posibles sujetos, aspectos históricos que sí ya hay, extorsión informática, clases de delitos, derecho comparado, secuestro informático, porque hay muchas leyes, por lo menos en España están los dos, pero Estados Unidos solo habla de extorsión informática. Entonces, ahí pues, ahí vamos llevando la investigación. Derecho internacional y otras leyes, situaciones jurídicas derivadas o relacionadas con el delito, factores que inciden en la comisión de este delito. Muy bien. Bueno, entonces aquí viene entonces la hoja de evaluación, la guía de evaluación. Muy, muy, muy bien, muy bien. Y te voy a decir por qué no te pongo los 20 sobre 20.
No te pongo los 20 No sé sobre por qué. 20, ya tú sabes. Yo sé, yo estoy clarito. Si no, te hubiera puesto los 20 sobre 20. Te pongo 19-20. Muy bien, te felicito. Vamos entonces. Vamos entonces. ¿Presento la guía o sigue la clase? No, ya vamos, ya. Estuvo excelente. Muchas gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con... Profesora, antes que siga, yo Ajá. escuché como que usted estaba hablando de que no íbamos a hacer lo del caso. No, sí, el caso lo vamos a hacer. Lo que ya no vamos a hacer es el informe final que yo les había pedido sobre la estructura capitular de su protocolo de investigación, que redactaran la justificación con un mínimo de 5 páginas, la introducción con un mínimo de 10 páginas, iban a tener un total aproximado de 20 a 25, de unas 25 páginas su informe final, donde iban a detallar los aspectos fundamentales. Eso lo veamos y lo estamos sustituyendo por las teorías del caso. Ok, profesora. Vamos entonces aquí. Vamos a ir anotando, vamos a ir en el mismo orden que yo tengo aquí en la lista. Empezamos con María Teresa. Tu micrófono, María Teresa. Yo lo hice tipo PPT, profesora. Vamos a ver. No, está bien, está bien. A ver. Bueno, no sé si estará bien. Voy a ver. Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, en mi caso, bueno, busqué varias noticias sobre el caso del fiscal antidrogas Marcelo Pezzi, que en paz descanse. Un momentito. Entre las noticias que vi, que fue el 10 de mayo, el fiscal, quien desde el 2004 era fiscal, pertenecía a la red de fiscales de la ONU, estaba investigando desde hacía varios años atrás problemas relacionados con narcotráfico, diciendo Paraguay un nodo logístico para todo narcotráfico de América del Sur, relacionado también con Europa, y que utilizaban una vía que ya no tenía control para agilizarlo, una hidrovía de Paraná-Paraguay que desembocaba en Atlántico. Había detenido a varias personas, empresarios, y entre ellos 2 hermanos, uno que era un gobernador y un pastor, que también estaban relacionados con narcotráfico. También había entre los investigados miembros del ejército de Paraguay y empresarios de las élites empresariales. Y una pieza clave en todas estas investigaciones vimos que era el fiscal fallecido Pezzi, que estaba encaminado a la lucha contra el narcotráfico. Estaba investigando a jueces y periodistas argentinos, conjunto con ellos estaban, investigando el narcotráfico, y estaba muy enlazado con la DEA por plataformas con grupos organizados. Se dice que el homicidio de Pezzi es un mensaje para todo aquel que quiere investigar a fondo esta mafia, porque es una gran red que inclusive ha llegado, y en estos momentos, producto también de investigaciones, está detenido en Estados Unidos un empresario. Él estaba llevando a cabo dos investigaciones de 2 grandes grupos, el de Ultranza Paraguay, donde había indicios de redes de narcotráfico relacionados con el Estado, con miembros del Estado y de altos niveles del Estado. También la relación de una ejecución que hubo relacionada también con otro proveedor del Estado. Ha estado investigando y hubo secuestros de 3 cargamentos que estaban dirigidos a varios áreas y que justo pasaron por la vía de Paraná-Paraguay, donde no hay, como decimos, no hay controles para agilizar eso. Y en otro grupo es Bolán, que es el señor que está detenido en cárcel y que era parte de una red, y que era parte de blanqueo por narcotráfico, donde el fiscal Pezzi detuvo a varios miembros de este grupo.
Luego de revisar todas estas cosas y que fue ultimado en la isla Barú por un sujeto que ya ha sido reconocido, el problema de investigación que yo expongo es que algunos funcionarios públicos están utilizando su cargo público para facilitar transacciones delictivas de grupos organizados nacionales e internacionales, dificultando la desintegración de redes delictivas, narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, entre otros. Mi hipótesis sería funcionarios públicos de diferentes instituciones gubernamentales de mando intermedio y alto están relacionados con crimen organizado y lavado de dinero por empresas privadas nacionales e internacionales. Y el objetivo que plantearía el objetivo general sería analizar jurídicamente la participación de funcionarios públicos en la comisión de delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero por parte de empresas privadas. Bueno, en esto fue los artículos, pero del Código Penal de Panamá, donde yo reconozco, pero sobre todo, y relacionado con el problema que diría yo que investigaría, es el 132B, que es quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración, cumpliendo con órdenes de un grupo de delincuencia organizada. Esto es lo que tengo para hoy, profesora. No sé si... ¿Me escuchan? Sí, compañero. Soy yo la que no estaba hablando y Ya no sé decía qué yo que estaba no. desde hace rato. Estoy hablando y hablando y hablando y estaba en mute, no sé por qué puse mute. Ajá. Está muy bien. Yo lo que planteaste, te voy a hacer una pregunta. Ujú. ¿Cuál sería, primero, si yo te preguntara, qué es la estructura capitular en tu protocolo de investigación? ¿Tú qué me dirías? Sin decirme qué es lo que pone. ¿Qué sería la estructura capitular? Defínemela con tus palabras. La estructura capitular de tu protocolo de investigación. Bueno, son los capítulos que va a contener, siendo en este caso, si es una investigación jurídica pura, sería, comenzamos con el capítulo de aspectos metodológicos, donde debo exponer precisamente el problema a investigar, la justificación, la hipótesis, los objetivos generales, los objetivos específicos. Y después viene el marco teórico, donde yo tengo que comenzar con los conceptos, el etimológico, el reconocimiento de los delitos que voy a investigar. Y hasta ahí, no sé. Luego seguiría el análisis de la información, conclusiones, propuestas que haría si vamos a hacer alguna propuesta de ley o modificación de la ley. En ese sentido, no sé si algo más. Muy bien, muy bien. Fíjense que allí, bueno, eso lo voy a decir al final voy a hablar. Luis Elidis. Muy buenas noches, doctora. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, yo había hecho el trabajo sencillito, no sé. El tema, primeramente, para darle un pantallazo pues a lo que es el caso del fiscal antidroga, Marcelo Daniel Pizzi Albertini, pues le damos la calificación jurídica, pues como comentó anteriormente la compañera, pues obviamente es un homicidio, ¿verdad? Donde el verbo tipo pues causa la muerte a otro. Bien, entonces el bien jurídico protegido, pues la vida del fiscal como ser humano, pues y la agravante dentro de ese homicidio, pues están en el numeral 4, numeral 7. 7 por la investidura, pues que era un servidor público, funcionario, desempeñaba el cargo de fiscal antidroga, considerando también que fue un homicidio por encargo. Ahora bien, vamos a lo que usted solicitó en el taller. El título que yo le puse
o sea, para un tema de investigación es las redes sociales y sus implicaciones en el crimen organizado. Y yo me baso solamente planteo la pregunta: ¿es pertinente que un fiscal de droga utilice las redes sociales para ventilar información de carácter social? Bien, la pregunta la hago en referencia, pues, de que él como fiscal, esa investidura que él tenía, y al estar involucrado en tantos casos tan sensitivos, él desconoció esa investidura que él tenía al ventilar información. Cuando yo me refiero a lo que es ventilar información de carácter social, es a su información íntima personal, porque él, al estar involucrado en tantos casos tan sensitivos, él es un objetivo, como quien dice en las organizaciones, un objetivo militar. Entonces, por eso es que planteo la pregunta en referencia entre las redes sociales y su implicación en el crimen organizado, es basándome, pues, que él ventiló información personal de él, de dónde él estaba ubicado, dónde se iba a dar la luna de miel, hasta, creo que se dio la información hasta de que la esposa iba a tener un niño, considerando pues que una persona que tiene esa investidura no puede, como quien dice, andar ventilando información personal, y mucho menos cuando está detrás de organizaciones sumamente peligrosas, como lo son las mafias, que le llaman allá, del crimen organizado en Paraguay. Obviamente, aprovecharon las oportunidades de estos grupos organizados para acabar con la vida del señor fiscal ya difunto. Entonces, profesora, en cuanto a lo que usted solicitó, pues, el planteamiento del problema sería la pregunta que me hice: el tipo de investigación, justificación de la investigación, objetivo de la investigación, objetivos generales, objetivo específico, objetivo específico y justificación de la investigación. Obviamente lo estoy mencionando porque hay otro taller, ¿verdad? Porque uno va a desarrollar los puntos en referencia a la pregunta. El otro taller es que ustedes van a traer la teoría del caso y vuelven a desarrollar todo. Ok. Bueno, esa sería mi participación, doctora. Si da tiempo, voy dando las calificaciones, si da tiempo, aquí mismo de este taller. A ver, Olmedo. No, pero, sí vienes tú, Olmedo. Buenas noches. Yo lo que resalté del trabajo como un título de investigación de la situación que ocurrió con el fiscal Marcelo Pesi fue la capacidad del crimen organizado de cometer delitos de manera transnacional. Entonces, la pregunta de investigación sería: ¿cómo se pueden salvaguardar o detener a las personas de cometer delitos de esta naturaleza? Entonces, la hipótesis o el objetivo general de la investigación se basaría principalmente, como método general, es la evolución o sea, la capacidad del crimen organizado actualmente, y objetivos específicos: analizar cómo ha evolucionado el crimen organizado, qué medidas deben tomar los entes investigativos actualmente para lidiar con esto. Y ojo, no estamos hablando solamente del procesamiento penal de la investigación. Estamos hablando también de las medidas que deben tomar quienes hacen las investigaciones. Y también Todo eso que están mencionando, ¿lo identificaste como qué? Como los objetivos. los objetivos a investigar, Ajá. que me parece que es lo que saqué relevante del tema que me llamó la atención,
Porque bueno, el tema de la investigación por el tipo penal del homicidio agravado con relación al señor, pues es un hecho meramente pues de investigación, pues todo el mundo puede saber qué puede ocurrir. Lo que me llamó la atención fue cómo una persona que tiene una investigación en Paraguay, que si bien es cierto, es una investigación de crimen organizado en Paraguay, viaja a Colombia y es asesinado en Colombia, y dentro de las hipótesis investigativas que se tienen, es que el móvil de la muerte es producto de la función que tenía como fiscal. Pero en base a una responsabilidad subjetiva no podríamos decir esencialmente que fue por eso. Eso es una hipótesis. Pero lo que sí me llama la atención como medio de investigación es la capacidad de los organismos de crimen organizado de cometer delitos de manera transnacional. O sea, y me llama mucho la atención cómo es posible, o sea, que en un área donde estaba abierta, donde había personas, donde había cámaras, donde estaba la misma esposa, se acercaron dos personas y le asestaron 2 tiros al señor en plena vía pública, y hasta ahora no se ha podido individualizar a la persona. Nadie sabe, nadie oyó, nadie vio. No puedo creerlo. Entonces, lo más que se tiene es un retrato hablado hasta ahora. Entonces, eso me llama mucho la atención. Hipótesis personal mía del caso, hay involucramiento quizás de personas dentro de la estructura administrativa que hayan permitido todo este entramado. Significa que hay poder económico vinculado en el asesinato del fiscal. No me quiero, la lengua quiere ya salírseme y ya quiero hablar, pero tengo que esperar a terminar de escucharlos a todos. Tengo que Así es. esperar. Muy Así que bien, es, Olmedo. Ajá, perdón. no, sí, eso sería mi planteamiento de la investigación. Muy bien, Olmedo. Continuamos con Enis. Ok, profe, buenas noches. Profe, ¿debo compartir pantalla? ¿Sí? ¿Ya está listo para que compartas pantalla? Compartir pantalla, compartir. ¿Ya? ¿Están viendo? Todo perfecto. Ok, profe, yo, bueno, voy a dar mi hoja de trabajo. Oh, Mi el tema tema tuyo está de novela. Ajá, dale, sí. la narcopolítica en suelos internacionales, que viene prácticamente con lo que estaba diciendo Olmedo, pero con un nombre más propio. Bueno, mi planteamiento del problema. La narcopolítica se ha convertido en una amenaza de grandes proporciones, es una amenaza feroz que hacen que un territorio inmenso que hacen que un territorio se inmerse, era la palabra, en una batalla constante. El término está de moda. El tráfico de drogas y la narcoactividad en general se han encargado de popularizar ciertos vocablos como el que da origen al título de esta tesis. Los hechos y fenómenos sociales tienen esa generosa virtud de transformar y enriquecer el habla de la gente, incorporando en el discurso cotidiano palabras que antes no existían ni en las mentes ni las imaginativas. Ok, mis objetivos generales. Debido al desarrollo pues de la noticia lamentable del fallecimiento, pues, y qué lamentable que también se haya dado en territorio colombiano. Sin embargo, no creo, pues, que la génesis haya sido en Colombia, que fue la terminación del plan fue en Colombia, sí, pero lamentablemente creo que eso se dio desde el territorio Paraguay. Desarrollar una investigación profunda de las posibles razones por las cuales se dio el asesinato del fiscal Marcelo Peci o Pequi, algo así, que en paz descanse. Objetivos específicos. Analizar las noticias que se han generado en base al caso de la muerte del fiscal. Relacionar los casos que llevaba el fiscal y las últimas investigaciones para crear una posible hipótesis o teoría del delito. Hipótesis general de la investigación, bueno, ante tanta corrupción que se vive en el mundo, aún más en Paraguay, y según lo investigado, el fiscal Marcelo, que en paz descanse, era uno de los fiscales más importantes que llevaba investigaciones de uno de los casos de la narcopolítica. Podríamos pensar que es un motivo suficiente para mandarlo a silenciar.
toda vez que era uno de los funcionarios que no le temía a nadie o más bien a nada. Investigó casos como empresarios que entraban contrabando a los hospitales, el caso del futbolista Ronaldinho, el cual entró a su país con documentos falsos, y del expresidente de ese mismo país. Hace pocas semanas había destapado uno de los casos de narcopolítica donde se descubrió mediante la operación Tours y operación Ultranza, donde estaban involucrados un futbolista, un músico, un futbolista músico, Sebastián Marcet, la familia de un fundador de una iglesia donde el pastor es José Insfran, el sobrino de un expresidente que es del mismo partido del presidente actual y del jefe de la pandilla más grande y sangrienta del Suramérica, Comando Bermelov, que prácticamente, según lo que se ha investigado, pues ese es como que uno de los que mandó pues prácticamente a silenciarlo por haberse metido con su plan. Tipo de investigación. Se desarrollará mediante una investigación mixta, porque pues habría que ver el tema de los casos internos, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se hizo y bueno, y cuáles eran las investigaciones reales que se llevaban. Justificación de la investigación. Lamentando que el hecho se haya dado en mi país de origen, precisamente en Cartagena, Isla Barú, y en pro de menguar las posibles afectaciones que pudiese tener el territorio nacional debido a que se llevó a cabo el homicidio en Colombia, todos muy bien sabemos que esto fue premeditado y ya le venían siguiendo sus pasos desde Paraguay. Esa sería pues la parte de... Yo igual alcancé a hacer un marco metodológico ahí rapidito, profe, que era pues la narcopolítica en suelos internacionales, el capítulo, el concepto de la narcopolítica, según la doctrina, según la legislación, según la jurisprudencia, antecedentes evolutivos de la narcopolítica, diferencias de la narcopolítica con otras figuras delictivas, que sería pues el narcotráfico, el tráfico internacional y todo este tipo de otros delitos. Análisis dogmático de la narcopolítica, bien jurídico protegido, verbo tipo, sujetos del delito, elementos, el perjuicio, modalidades de narcotráfico, precisiones terminológicas, formas de participación criminal en la narcopolítica, formas de participación criminal, autoría, participación, la participación criminal, auxiliadores, cómplices primarios, secundarios, y bueno, y vendría entonces el capítulo 4, que sería el narcotráfico. El surgimiento, vendría luego posteriormente el marco legal, la constitución política, la jurisprudencia, investigaría el derecho comparado Colombia, Paraguay y Chile, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Yo sí quiero, profe, aprovechar porque casualmente el día que mataron al fiscal, nosotros, junto con la directiva del Colegio Nacional de Abogados, tuvimos la oportunidad de viajar a Costa Rica, fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y precisamente estábamos en una audiencia donde se estaba ventilando el caso de un exfiscal, casualmente también de Paraguay, donde él se le había, supuestamente lo están investigando porque lo retiraron del cargo y él siguió haciendo investigaciones. Sin embargo, según lo que se ventiló y las pruebas que se llevaron, que posteriormente se dará pues la resolución final que pasará con este fiscal, él estaba casualmente mencionando que entre el fiscal Marcelo Pesi, que fue el que lo había a él autorizado para que él investigara a políticos de ese país, y posteriormente sacaron una resolución donde quisieron aislarlo del caso para que no se metiera a esas investigaciones, porque esas investigaciones, como se dice coloquialmente, se iba a destapar la caja de Pandora en ese país. Entonces, quisieron hacer ver de que lo destituían del cargo para que él no investigara ese tipo de proceso, a ese tipo de gente, y llamémoslo así, a los políticos de ese país, porque estaban involucrados en falsificaciones de carros, o sea, entraban los carros de manera falsa a ese país y los usaban dentro del mismo Ministerio Público. Entonces, ese tipo de precedentes, como que entonces podemos ver que en ese país callan o quieren callar a las personas que se meten realmente con las investigaciones donde las figuras principales son los políticos. Ese sería mi tema, profe. Muy bien, Enis. Seguimos con Daniel. Gracias, profesora, y a todos los presentes en esta noche. Pues el tema a exponer en todo caso por parte mía sería el alcance operativo y financiero de la criminalidad organizada en América.
Si bien dentro de lo que respecta a la investigación y todo lo relativo al caso que nos atañe, pues, a esta investigación que ha surgido producto de un homicidio que se ha dado en suelo internacional, específicamente en la isla del Barú, en una playa de Colombia, donde se mantenía este alto funcionario gozando de una luna de miel con su esposa y recibe un disparo, quedando pues acabando con su vida. Nosotros dentro de lo que respecta, atendiendo pues esos fines propios de la investigación, nosotros consideramos oportuno mencionar dentro de los objetivos, analizar la estructura de las diferentes organizaciones criminales conocidas, su brazo financiero, el alcance y económico y su estructura más que nada operativa, ¿no? Para poder en todo caso dilucidar cómo realmente operan este tipo de organizaciones criminales, puesto que además de ello no se ha podido establecer esa relación intrínseca entre el hecho con el crimen organizado. Entonces, es oportuno generar una investigación en estos fines. Entonces, el tipo de investigación, pienso que si es jurídica pura o experimental, yo pienso que atendiendo pues los fines de la misma, debe ser más que nada mixta, pienso yo, puesto que resulta oportuno verificar más allá que con la dogmática jurídica y la doctrina en sí, datos relevantes que pudiesen pues ya sea a través de encuestas, a través de investigaciones con mayor profundidad, determinar en todo caso pues el alcance pues a través de papi, por favor. Lo demás en cuanto a la hipótesis iría encaminada más que nada a eso, puesto que no, hasta la luz de hoy no hemos podido determinar si es producto del crimen organizado o no este hecho delictivo. Lo que sí es un hecho cierto es que el fiscal era una persona entregada a su trabajo y que además de eso pues desarticuló organizaciones criminales, inclusive le dio un duro golpe al crimen organizado, incautando una serie de propiedades, apartamentos y demás, como bien se pudo verificar a través de la noticia, ¿no? Que fue objeto de revisión por nuestra parte, ¿no? En cuanto al planteamiento del problema, siendo así y atendiendo ese fin que, o sea, realmente lo que buscamos verificar es el tema de que, o sea, ese alcance, esas proporciones que tiene el crimen organizado, en tal caso de que sea así, cómo puede, o sea, cómo puede operar, o sea, cómo puede ejecutar operaciones, cómo puede dar seguimiento a una persona a tal punto de quitarle la vida, pues a un alto funcionario como era el fiscal Marcelo Pesci. En cuanto a bueno, por nuestra parte, pues atendiendo esos fines, pues eso es lo que básicamente podríamos plantear como los aspectos a través de los cuales podríamos desarrollar una investigación, toda vez que es un hecho que hace bastante ruido, puesto que se trata de un alto funcionario que definitivamente llevaba investigaciones de mayor envergadura, de mayor rigor, y por ende es importante y es imprescindible realizar una investigación de tal tipo para poder entonces establecer esa conexión, pues, de si realmente fue el crimen organizado, si no fue el crimen organizado, si fue un simple homicidio también, como podría haber pasado. Sin embargo, tratándose de una persona tan especial en un lugar tan concurrido y que vayan directamente hacia él, eso da mucho que pensar, ¿no? Así que eso es lo que podríamos decir por nuestra parte. Elvis tiene excusa. Mariela.
Sí. Mi tema sería la investigación del homicidio del fiscal Marcelo Pérez. Los objetivos orientadores sería elaboraremos las técnicas necesarias para recopilar información de los elementos de cómo se perpetró el asesinato. Describiremos la metodología empleada para alcanzar los objetivos propuestos. Analizaremos la forma en que se realizó el delito y sus implicaciones con el delito de homicidio y el crimen organizado. Sería una investigación jurídica pura. El planteamiento del problema sería obtener los elementos suficientes para aplicar la ley penal a la persona que cometió el hecho investigado, al igual que a sus partícipes. Y la hipótesis general, debido a sus funciones como fiscal especializado en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fueron los motivos que produjeron el homicidio del fiscal Marcelo Pérez. El otro objetivo general sería examinar la legislación que protege y sanciona la comisión de delitos de homicidio. Y el objetivo específico, distinguir cómo se da la aplicación de las normas del Código Penal en el delito contra la vida, sintetizar las normas que mantienen nuestro país sobre el delito contra la vida, el homicidio doloso, artículos 131 y 132 del Código Penal. La justificación sería analizar este tema sobre el porqué del homicidio del fiscal Marcelo Pérez, ya que puede obedecer a un sistema de crimen organizado transnacional con una alta planeación e inversión de recursos económicos para cometer el hecho delictivo. Eso sería todo. Muy bien. Tailín. No está Tailín, ¿verdad? Leonardo, yo tengo un nuevo estudiante, pero no me lo dejan ver. Daniel. A ver ese guapo que desde la clase pasada, oiga, pero qué cosa más linda. Desde la clase pasada él está queriendo participar y no lo dejan. Bien. Seguimos contigo, Leonardo. Buenas noches, profesora. En cuanto a mi teoría del caso, como ya lo conocemos, la muerte, lastimosamente, del fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pérez. En mi título de investigación le pondría una profesión de riesgo, el ejercicio de la acción penal. Haciéndole algo ahí filosófico. Repítemela. Una profesión de riesgo, el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la profesión. Ajá. Continúa. Como justificación del problema sería el mensaje de este acto atroz y su repercusión en la justicia. Como bien sabemos, no es muy común. Se han hecho noticivos de que se ha visto este tipo de actos contra funcionarios públicos de alta envergadura, pero no ocurre muy comúnmente. Por lo que yo considero que la justificación del problema sería, mi interrogante sería, ¿cuál es el fin y el mensaje de este acto atroz, dado que tuvo conmoción a nivel de América Latina? En mi hipótesis pondría los casos que estaba investigando activamente, porque no considero que, si bien el fiscal tenía una hoja de vida, por decir así, excepcional, con el tipo de organizaciones que había logrado desmantelar, pero por lo general cuando ocurre el acto del homicidio que se dio abruptamente, siempre hay antes de ese acto amenazas. Por lo que considero que para que se haya dado el asesinato tiene que haber un caso que estaba investigando actualmente y que se le había hecho anteriormente advertencia de que seguir con el mismo se le iba a quitar la vida por seguir la línea de investigación.
Por lo que a pesar de todos los casos de relevancia que han mencionado de las pandillas y eso, creo que debe ser algo actualmente. Por lo que ahí, en planteamiento del problema sería hacia dónde va la justicia. Porque en caso de desarrollarlo, pondría algo de historia, lo que sucedió en Colombia, en la época de Pablo Escobar, donde tuvieron que usar los jueces sin rostro. Este tipo de actos lo veo más allá de que cómo reaccionan ahora los demás fiscales, los demás que se encuentran en el ejercicio en el Ministerio Público de Paraguay, qué repercusiones va a traer, cómo las personas ahora van a tomar la rienda de todo lo que él dejó. Y para mí ese sería más mi línea de investigación. Otro objetivo todavía no lo he desarrollado. Sería todo, profesor. Nicole, que había presentado la excusa, ¿no? Kevin. Kevin, yo aquí, ¿quién allá? Ajá. Disculpa. Déjame compartir un segundo. Bueno, yo lo hice un poco distinto. Voy a ser bastante breve. Ok, el título que yo tengo, profesora, ¿me escucha? Ajá, Sí. te escucho. El impacto en la comunidad internacional que tienen los delitos transnacionales. Objetivo general, analizar de manera directa y específica de qué manera puede repercutir la comisión de estos delitos en la comunidad internacional. Objetivos específicos, detallar el alcance y los nexos que tiene el crimen organizado en los últimos años en Sudamérica. Hipótesis, la comisión del homicidio se debe directamente al ejercicio de las funciones que realizaba el fiscal Pesci, que en paz descanse. Caso práctico, ok, el señor X en su momento se le llevó una investigación contra el crimen organizado llevado por el fiscal Marcelo Pesci. El fiscal llevó muchos casos de alto perfil como por ejemplo contra el narcotráfico, crimen organizado que salpicó a algunos funcionarios públicos paraguayos, como ya mencionaron. Todo indica detallar que el señor X encarga la ejecución del fiscal al sicario denominado Y de Colombia. El fiscal Pesci, de 45 años, fue abatido a balazos el 10 de mayo en horas de la mañana mientras descansaba en una playa de la idílica isla turística de Barú en Colombia, junto con su esposa Claudia Aguilera. Hay enumeración de hechos relevantes del problema. El señor X fue declarado culpable por una investigación llevada por el fiscal Marcelo Pesci. Dentro de su investigación hubo funcionarios públicos de alta jerarquía involucrados. El fiscal Pesci, de 45 años, fue abatido a balazos el 10 de mayo mientras descansaba en una playa. Manejó casos de alto perfil y la ejecución del fiscal lo ordena el señor X. Identificar los elementos constitutivos del delito. Evidentemente hay una acción, asesinato en primer grado del fiscal Pesci en la playa idílica, isla turística del Barú en Colombia. Tipicidad dentro de la legislación panameña, como usted nos mencionó, que trata sobre los delitos contra la vida y la integridad personal, artículo 131, con los agravantes del artículo 132, 4, 7 y 10. Antijuridicidad, somos del criterio que se está afectando el bien jurídico de la vida y la integridad personal. Imputabilidad, se presume la imputabilidad del señor X y del ejecutor directo que viene siendo, y del ejecutor directo del delito. Creemos que se actúa con dolo y que se actúa con dolo directo según el artículo 27 del Código Penal y la punibilidad de 20 a 30 años. Determinar la responsabilidad penal de los agentes. Somos del criterio que el señor X actúa como instigador del delito, tal y como señala nuestro artículo 47 del Código Penal, ya que induce o determina a otra persona a realizar un delito, en este caso el señor Y. El instigador es el que tiene la idea de cometer el delito y domina la realización del delito, pero no ejecuta, es decir, no lo realiza. La ejecución directamente la realiza el señor Y por orden del señor X, lo cual actúa como autor directo del hecho, tal y como menciona el artículo 43 del Código Penal. Sería todo, profesora. Bien, seguimos con, bueno, Edgar, que mandó su teoría del caso, su trabajo, pero es que lo tiene que sustentar. Vamos a ponerle aquí la excusa y lo tiene que sustentar. Melanie. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, en las lecturas que estuve haciendo de diferentes noticias,
pues según la forma en la que se cometió el delito, se cree que pues el mismo obviamente fue con intención y no fue coincidencia, ya que pues los asesinos llegaron, leí en en una moto acuática y fueron directo en su contra. Una de las cosas que pues leí, no sé si alguien más lo vio, es que, o sea, como ellos tuvieron que alquilar las motos, o sea, la persona que se les alquiló en el establecimiento donde se alquiló no tenía cámaras, nadie, no sé si el retrato, el retrato hablado que existe es de la persona que les alquiló las motos. Para mí, de repente es una pieza clave porque fue la persona que de repente sabe que se alquiló, disculpen, pues lo que es las motos acuáticas. Para lo que sería mi tema de investigación, yo me fui un poco más a lo que sería de repente la protección que se le puede brindar a los fiscales en cuanto a, pueden ser como los escoltas o algo así, si de repente, si él hubiese tenido en ese momento ese tipo de protección o de seguridad, si hubiese podido evitar eso de alguna forma. Sí leí que él tenía pues lo que es protección, pongo de la policía de Paraguay, pero él mismo decidió irse sin ninguno de ellos y de igual forma tampoco avisó pues, al gobierno colombiano que él estaría ahí y dando, o sea, tomando en cuenta el perfil tan alto que tenía él, llevando casos tan sensitivos con personas y organizaciones internacionales que, o sea, con ese montón de delitos, pues yo consideraría que pues de repente tenía que haber llevado algún tipo de protección y no haber sido tan confiado a la hora de tomarse esas vacaciones pues con su recién esposa. Por lo mismo, pues tomé como tema de tesis la protección especial para fiscales que lleven casos sensitivos. Como hipótesis, lo que planteé, pues de si realmente que se hubiese tenido la protección en ese momento, se hubiese podido de alguna forma evitar lo que fue pues el hecho de su muerte. Como objetivos generales, evaluar de qué forma se puede brindar seguridad a la vida de los fiscales que se encarguen de llevar casos sensitivos y específicos, demostrar que realmente pues, es necesario otorgar ese tipo de seguridad a los fiscales. Como tipo penal, pues homicidio doloso agravado y el bien jurídico tutelado, la vida. Gracias. Muy bien, a ver, Joshua. Joshua, te toca. Sí, disculpe. Ok, bueno, cuando yo analizaba y leía la noticia y todo lo demás, dije, bueno, voy a hacer una tarea del caso. La profesora dijo que yo tenía que trasladar eso a la legislación panameña. Pero si yo traigo eso a la legislación panameña, quiere decir que yo voy a intentar perseguir un delito que no ocurrió en mi país. Y ahí entonces sale el título de mi tema. El derecho penal panameño y su alcance internacional. Entonces, la planteación del problema. ¿Cuáles serían los elementos jurídicos que debe contar la legislación panameña para perseguir delitos que se realicen fuera de Panamá en perjuicio de cualquier ciudadano panameño? Yo no sé si ustedes saben del caso del fiscal americano Mickey Camarena, que murió en 1985 asesinado por los narcos en México. Creo que era un agente de la DEA. Ah, exacto, era un agente de la DEA. ¿Por qué lo cito? Porque hoy en día las organizaciones criminales no matan ni agentes de la DEA, ni del FBI, ni de nada. Porque los Estados Unidos mandan un mensaje y es, nosotros debemos prepararnos. Porque si nosotros somos un centro, como quien dice, de atracción para este
lado de drogas, nosotros debemos de primero salvaguardar a nuestros fiscales, porque hablamos de seguridad jurídica, pero entonces no le brindamos una seguridad, y no solo a los fiscales, a los jueces. Yo cuando trabajaba en el sistema penal acusatorio, los jueces salían a buscar su carro por el mismo lugar donde están detenidos las personas que aprenden para presentarlo ante el juez antes de 48 horas. O sea, tú ves a la persona que te acaba de, como quien dice, condenar. ¿Me explico? Entonces, queremos, como quien dice, brindarle una seguridad jurídica a la población, pero no le brindamos esa seguridad a todos los funcionarios que son parte de ese engranaje que es el órgano judicial. Fiscales, jueces, defensores, todo, porque al final ellos están expuestos a que este tipo de cosas pasen. Entonces, sí, está bien, tenemos nuestra legislación que tiene un alcance territorial en la cual nosotros lo castigamos, como lo habla el artículo 131 y 132, numeral 7, creo que numeral 4 y 7, y no recuerdo cuál otro más, que castiga este tipo de cosas cuando suceden aquí en el territorio nacional. Pero en este ejemplo de este fiscal que muere fuera del país, ¿cómo Panamá puede perseguir ese delito? Se trata de que el delito es en perjuicio de un ciudadano panameño más allá de su investidura de fiscal. No tenemos esos elementos jurídicos para llegar hasta allá. Entonces, porque yo quería hacer mi teoría del caso así como la hizo Kevin más o menos, pero que es tan pues yo voy a hacer una teoría del caso de un delito que no puedo perseguir. Entonces ahí fue donde como quien dice, me dio el título y la planteación del problema. Entonces, en hipótesis, Panamá necesita adecuar su legislación para perseguir estos delitos que son una amenaza no solo para nuestros fiscales, sino para todo el engranaje del órgano judicial y fuera y dentro de nuestro país. Justificación. Hablamos de seguridad jurídica, pero no salvaguardamos la seguridad de nuestros servidores públicos y nacionales. He aquí la importancia de darle respuesta a este tipo de situaciones, porque son prácticamente como vacíos jurídicos. Entonces, leyendo un poco, porque investigué la Interpol, investigué cómo podía yo extraditar a alguien que cometió un delito en contra de un ciudadano panameño, pero es que no puedo porque tiene que haberlo cometido aquí y hice prófugo. O sea, no lo puedo pedir en extradición. Por la Interpol tampoco, porque el delito no fue aquí. O sea, como Panamá, como fiscalía, no puedo hacerlo tampoco. Usted se imagina todos esos fiscales, amigos de él, que quieren de repente de una manera u otra hacer justicia y no pueden. Porque están limitados jurídicamente. Porque el delito fue fuera de su territorio. Entonces, esto no pasa con países de primer mundo como Rusia, Estados Unidos y este tipo de países. Estados Unidos, mediante la enmienda 4 de la Constitución, habla de este tema, le da libertad a los entes, ya sea, tienen varios, el CIA, DEA y este tipo de entes, para perseguir delitos en perjuicio de ciudadanos americanos, fuera del territorio nacional. Entonces, ningún criminal quiere ir a una cárcel de Estados Unidos. Entonces, no pasa en este tipo de cosas. Ese es el mensaje, ese es el mejor mensaje para poder prevenir que esto suceda. Tú matas a un fiscal mío fuera del país, yo te voy a perseguir a donde te escondas. Ese es el mensaje que debemos de una manera u otra darlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a Panamá ante los ojos internacionales nos tienen como paraísos fiscales, cosa que no es así. Pero también nos tienen como el lugar perfecto para el trasiego de drogas. Entonces, si estos criminales utilizan el país para este tipo de cosas, ¿por qué no podemos estar involucrados en el mismo tema en un par de años? Panamá tiene tremendos fiscales de droga. He tenido el placer de conocer a algunos y se la pasan haciendo encubiertos, se la pasan haciendo diligencia de seguimiento y están expuestos para que esto suceda y no tenemos esa seguridad de ese tipo. Muy bien lo dijo Melanie, ningún fiscal, ni los jueces
tienen, como quien dice, escoltas. Por lo menos, bueno, el fiscal Pachi sí tenía escoltas, pero decidió irse unas vacaciones amigables con su esposa. Pensó, no le tengo miedo a nada, yo hago mi trabajo bien, voy a ir a hacer mis vacaciones, pero eso no debe ponerse, como quien dice, por ejemplo, ningún fiscal de Estados Unidos que tiene escolta le puede ser escolta que no lo va a defender. O sea, es prioridad del Estado salvaguardarle su vida, más allá de que él quiera estar solo, libre o lo que sea. Entonces, esas son cosas que debemos comenzar a implementar para crecer no solo el derecho penal de nuestro país, sino a nivel de cultura, de respeto internacional, más que todo, que el criminal no se atreva a tocar a un fiscal panameño. Y ese debe ser el mensaje. Entonces, objetivos generales, determinar cuáles serían los elementos jurídicos necesarios para salvaguardar a los ciudadanos panameños en cualquier lugar que se encuentren. Objetivos especiales, examinar la legislación panameña para determinar cuáles son los vacíos jurídicos que no permiten que se puedan perseguir delitos que se cometan fuera del país en perjuicio de ciudadanos panameños. Indicar una comparativa entre legislaciones que persiguen delitos fuera de su país en perjuicio de ciudadanos del Estado, por lo menos Estados Unidos, como lo dije hace poco, ¿no? Entonces, pues, a ver, eso sería todo, profesora. Bien, Bexy. Bexy, yo aquí, ¿quién allá? ¿Será que Bexy se le fue la señal? Joana Osorio no está. Profesora, lo que pasa es que vengo manejando y qué lío para coger el audio. Ay, Dios Yo vengo mío. manejando, profe. Bexy. Vengo bajando pues de las Américas, pero si me paraba por aquí cuando No, bajo, no, no, y señorita. eso por ahí solo, te pueden atacar. Eso es peligroso. Sí, eso es peligroso que te pares ahí, que te puedan asaltar. Podría dar una nota. Bien. Fíjense. Yo voy a hacer unos comentarios. Siento que ustedes están prácticamente, casi todos diría yo, se ven un poco más prácticos en la identificación de temas para desarrollar una tesis. Hay algunos temas que ustedes escogieron que a mí no se me hubiese ocurrido. El del IDIS de las redes sociales. El análisis que hizo Joshua de la aplicación de la ley penal, en aplicar la ley penal, cuando yo lo dije, no me estaba refiriendo a que se hubiese cometido en el extranjero, sino que ese contexto se hubiese desarrollado aquí en Panamá. Aunque no comparto del todo la opinión que no se puede aplicar la ley panameña, sí se puede aplicar y el propio Código Penal nos lo establece en su artículo 20, numeral 2. Pero eso lo vamos a analizar luego. Y sí se puede aplicar. Las leyes protegen, las leyes de cada país protegen a sus ciudadanos. Lo que sucede es, lo que sucede es que hay que hacer ahí un estudio dogmático, una fundamentación dogmática para ayudar al procedimiento. Permítame un segundito. Para ayudar al procedimiento, a la parte procesal adquisitiva. Pero esa fundamentación del artículo 20, numeral 2, nos ayuda a poder nosotros darle pie a que la ley
Penal y Procesal Penal panameña proceda cuando se ha cometido un delito en el extranjero en perjuicio de un panameño, no importa si es servidor público o no. Hay una cosa interesante aquí en este caso que yo no he escuchado, me parece algo me pareció advertir en lo que dijo Olmedo. Todo el mundo se enfocó en los casos que atendía el fiscal y no me queda duda. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el perfil, ustedes tomaron en cuenta el perfil profesional del fiscal. El perfil personal del fiscal, porque un servidor público no es un extraterrestre. Un servidor público también es un ser humano. Y en esa línea de investigación entra la propia esposa que estaba ahí. ¿Quién era? ¿Cuál era el antecedente de ella? Si tenía, quiénes fueron sus antiguas parejas sentimentales de la propia esposa, de él. Porque un hombre a los 40 y tantos años de edad se casa, si es el primer matrimonio, si es el segundo matrimonio? ¿Qué sucede allí con una persona? Olmedo, esa risa. Es que yo lo pensé, pero no quería meterme tanto en ese punto. No, eso es muy importante. Y no fíjense. Profesor, ahora que usted lo dice, la que subía la foto en las redes sociales era ella, porque ella es periodista. O sea, en todo lo que donde iban, ella era la que tomaba fotos. Entonces, fíjense una cosa. Todos esos son aspectos, son líneas de investigación que hay que diseñar para ir armando la teoría del caso. Cada una de esas líneas de investigación puede convertirse en un tema de investigación. Cada una de esas líneas de investigación pueden generar una hipótesis de su trabajo y que usted corroborará a través de la investigación. Eso es importante analizarlo porque todo el mundo se centra siempre en qué es lo que estaba llevando a cabo ese juez, ese fiscal, ese magistrado. No, lo que pasa es que eso era un primo, un tío, un hijo, todo guarda relación. Todo guarda relación. No sabemos en realidad cuál era la personalidad de ese individuo. Y yo vuelvo al artículo 79 que yo les mencioné a ustedes en uno de los primeros cursos que yo les dicté, que tuve el honor de dictarle. Ese artículo que pareciera tan insignificante me revela a mí todo. Todas esas son líneas de investigación que hay que abrir. La personalidad del individuo, la personalidad. Esa personalidad tiene un aspecto interno y tiene un aspecto externo. El aspecto externo es el aspecto social. ¿Cuál es la imagen que como individuo tenía ese fiscal? Una persona con experiencia sabe si está andando, si está manejando casos de alto perfil, que no debe descuidarse ni un milímetro. Un servidor público, llámese fiscal, juez, cualquier operador de justicia, número uno, no debe ingerir bebidas alcohólicas, ni el trago social. Número dos, debe limitar sus invitaciones. Número tres, no debe informar de eventos familiares. Me casé, me voy a casar, me divorcié, me voy a divorciar, enviudé, tengo problemas con algún hijo, nada, eso todo debe ser un top secret. Y eso lo debe entender la persona que acepta formar parte de la administración de justicia. Lo mismo pasa con un médico. Entonces usted dirá, bueno, profesora, pero es que nadie va a poder tomar.
Nadie va a poder ingerir una bebida social, un vino, una cerveza. Es que dependiendo de la profesión que usted escoja, asimismo usted escoge su limitante. ¿Por qué yo hablo de un médico? Un médico tiene que tratar aspectos de confidencialidad de un individuo. No puede ser que yo vaya a donde un gastroenterólogo para no entrar en otra especialidad y que ese gastroenterólogo cuando esté en una fiesta pasado de tragos y vea que entro, ay, mira, que sirve, yo la conozco, ella es paciente mía, tiene hernia de hiato y la vez pasada fue porque comió picante y yo le dije que no y llegó toda mala y se vomitó y que eso no puede pasar, eso no puede suceder. Y yo he escuchado, yo personalmente, la doctora Julia Sáenz, en comida, en matrimonios, a los médicos diciendo, fulano es mi paciente, tiene taca, 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 taca. Sultano es mi paciente, tiene taca, 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 taca. No, que el otro taca, taca. Yo escuchando. Entonces, todas esas limitantes forman parte del perfil profesional de un individuo. Y eso juega en contra al momento en que se comete una figura delictiva. Todas esas son líneas de investigación. ¿Por qué estamos hablando ahora de la teoría del caso y las líneas de investigación? Para que usted advierta de dónde yo saco la hipótesis. Yo saco la hipótesis de una situación que yo observo. Esa situación que yo observo se convierte en un problema. La muerte de un fiscal anticorrupción. Alguien dijo las redes sociales. Alguien dijo la narcopolítica. Evidentemente puede ser a primeras luces que está el crimen organizado presente, pero puede ser que no. Puede ser que eso no tenga que ver con el crimen organizado. Y dentro del crimen organizado, ¿qué aspecto? El crimen organizado es un delito transnacional. Ese delito transnacional es un delito corporativo. Yo siempre he dicho que esa delincuencia organizada fue una especie de pirámide. Es toda una estructura, si fuese el caso, que está presente la delincuencia organizada, pero esa es una de las líneas de investigación. La personalidad del individuo, la conducta de ese fiscal y todo habría que investigar. Edad, qué hacía, sus antecedentes, no solo antecedentes penales, sus antecedentes de él como individuo. ¿Quién era él antes de ser fiscal? Y luego de ser fiscal, ¿quién era? ¿Qué pasó con él? Su conducta, sus matrimonios, sus relaciones de pareja. ¿Quiénes la formaban? Mujeres, varones, varones y mujeres. Y lo mismo tiene que ver si fuese una mujer. Artículo 79 del Código Penal panameño. Profesora, ¿dónde dice ahí que las relaciones íntimas tienen que ver? Eso forman en aspectos objetivos, subjetivos del individuo. Todo lo que no constituyan aspectos que conforman los elementos constitutivos del delito explican qué es lo que pasó con una persona. Alguien de experiencia, lo que cae ahí, como bien dieron algunos, ¿quién subía las fotos en las redes sociales? Dos, una persona de experiencia, ¿cómo va a un lugar de un país tan conflictivo? Y miren, estoy hablando de un país tan conflictivo y quiero que sepan que mi mamá tiene doble nacionalidad. O sea que no es que estoy hablando en forma despectiva de Colombia porque mi mamá es
panameña colombiana porque mi abuela era cartagenera. Cartagenera. Pero un país que está muy conflictivo, con fuertes problemas del crimen organizado. Esa narcopolítica no ha finalizado, no la finalizó Pablo Escobar Gaviria. No, lo que pasa es que Pablo Escobar Gaviria en esa época fue el boom. Fue y no solo Escobar Gaviria, otras personalidades, pero bueno, él fue el más destacado. Eso ha continuado, eso no ha disminuido. Entonces, ahí se me hace un signo de interrogación en la mente. Si fuera un muchacho de 30 años, que es primera vez, 30, 35 años, un muchacho de 35 años, que es primera vez que es fiscal, yo puedo entender, aunque haya tenido, y eso no deja todavía tener el signo de interrogación, pero es más pequeño, que no haya tenido esas horas de vuelo que tenía ese fiscal y ya me voy para Cartagena. Pero un hombre de experiencia, ¿cuántos años tenía esa muchacha con la que se casó? Una periodista también. Tiene que saber cuál era el perfil del hombre con quien ella se iba a casar o con quien ella se estaba casando. Eso es importante. Inclusive los familiares de las personas públicas que son operadores de justicia, a ellos también los cubre esas limitaciones, las amistades que tienen, dónde trabajan, qué hacen. No se puede estar yendo a las discotecas, a los centros nocturnos. Un fiscal, un juez, un magistrado no puede estar metido en los centros nocturnos, discoteca, no puede. Eso es prohibitivo. Soy un ser humano, sí, pero usted escogió una actividad profesional que no es consona con eso. Mire todo el análisis y la exploración que hay que hacer de un tema para que usted pueda estructurar solamente su hipótesis de trabajo, su problema, su tema. Además, cada una de esas líneas de investigación también se pueden convertir en variables. Variables directas. Esas variables directas que les llamo yo son las variables independientes y variables indirectas, que ese es un nombre que le pone la doctora Julia Sainz, que no lo va a encontrar, y esas variables dependientes, variables independientes y variables dependientes. Todo lo que hay que hacer, esa es la dinámica que hay que hacer para poder identificar un tema de investigación y poderle encontrar el aspecto innovador que se quiere ahora. Ahora todo el mundo busca el aspecto innovador y a veces hay investigaciones que aparentemente no tienen un aspecto innovador. Alguien, está investigando la personalidad única del Estado. La personalidad única del Estado. Y la persona puede pensar que es una investigación piripipao y resulta que esa parte dogmática puede tener una relevancia para otro tipo de investigación. Ahora mismo, ahora que estamos hablando mucho sobre el nuevo orden mundial, la globalidad y lo que implica un nuevo orden mundial con respecto a la personalidad jurídica del Estado, tanto la personalidad jurídica internacional como la personalidad jurídica nacional, la personalidad jurídica interna del Estado, en cuanto a la soberanía y a la independencia de él. Aquí se puede desarrollar, hablar exclusivamente de el homicidio por encargo, el famoso sicariato,
que ya nosotros lo teníamos aquí en Panamá. No es que no existía. Ya nosotros lo teníamos dentro de uno de los numerales en el homicidio agravado. Todo el mundo decía, no es que no existía, que gracias a Dios, con lo de la delincuencia organizada fue que se establece el sicariato aquí en Panamá. No, ya eso lo teníamos nosotros. Ese homicidio por encargo ya lo teníamos nosotros en la legislación penal panameña. Bien, jóvenes. Finalidad de este taller, que vale 30 puntos, el otro taller 30 puntos para hacer los 60 puntos de su trabajo final, es que usted tenga mayor experticia en lo que implica el protocolo de una investigación, la estructura capitular de ese protocolo y la estructura capitular del marco teórico de la misma investigación. Está la estructura capitular de un protocolo de investigación y la estructura capitular del marco teórico, y lo que hemos tratado de hacer es integrarlas las dos. Por eso es que yo les decía que dentro del marco teórico, dentro de la estructura capitular que presenta allí el protocolo, usted la desarrollara, que es todo ese capitulado. Todavía yo siento que en términos generales todos los están dominando mejor. Hay algunos que tienen que reforzar algunos aspectos que siento que todavía les cuesta. ¿Qué es lo que yo veo que les está costando? La estructura capitular, el contenido del marco teórico, cuáles son los aspectos que debo investigar de mi tema. Analícelo todo como si fuera un caso. Este es mi tema. ¿De qué se trata mi tema? Ah, del homicidio de un fiscal. ¿Quién era ese fiscal? Antecedentes laborales, antecedentes como individuo, con quién se relacionaba el fiscal, tiempo de ejercer como fiscal, quién eran las personas que formaban su núcleo familiar y su núcleo de amistades, cuáles eran las propiedades que tenía ese fiscal, cuál es la moneda de Paraguay, cuál es el salario de un fiscal anticorrupción en Paraguay, le permite hacer un viaje de ese tipo, tuvo una fiesta ese fiscal, cuál fue el monto de la fiesta de ese matrimonio que tuvo el fiscal, quién es la esposa, todo lo que les estoy mencionando son líneas de investigación. Esas líneas de investigación me van a permitir que formar mi problema y formar mi hipótesis. Y de eso yo voy a sacar los objetivos de mi investigación, generales y específicos. La justificación de mi tema, la delimitación de mi problema, todos los aspectos generales del estudio de mi problema. Y de allí yo voy a poder estructurar mi marco teórico. Mi marco teórico, ¿qué es? Todos los aspectos que yo debo desarrollar de mi tema. Y mi tema, ¿a qué va ligado? Al problema que identifiqué. ¿Preguntas? No, profesora. Bien, en la próxima clase, que es el 26, usted debe traer su propio caso. Yo voy a dar entonces la calificación junto con Aspiro
que si todos cumplen, le vamos a permitir a los compañeros que presentaron una excusa, que estaba Elvis, Tailín, Nicole y Edgar. Joana, que no sé lo que pasa. Profesora. Joana, ajá. ¿Y yo? Ay, tú ves, si tú, exactamente, te voy a poner aquí. Excusa, porque así manejando no puede ser. Y parándote por ahí, menos. Nada. Es más importante que la vida y la seguridad. Nada, nada, absolutamente nada. Bien. Ellos van a exponer el 26. Y porque a mí me gustaría el 2 hacer una evaluación del curso, pero vamos a decir que no terminamos el 26, no pasa nada, porque todavía nosotros tenemos 26 y el 2 de junio. El 2 de junio, entonces yo daría daría la evaluación del curso. Del otro yo estoy hablando de la evaluación de los dos casos. Y si vamos a decir que tuvimos que usar el 2 todavía para terminar, quedó alguien pendiente, entonces tenemos que realizar la reunión que nos queda de comodín, que es la que tienen agendada de un supuesto examen, que uno no va a hacer examen y eso no se hace en maestría. Que esa sería el 9 de junio, nos tocaría a nosotros para dar la evaluación final y hacer una evaluación del curso. ¿Qué fue lo que dije en definitiva? La próxima clase, que es nuestra penúltima clase, hablan primero lo que por una situación hoy no lo pudieron hacer, exponen solamente en esa primera ronda la explicación de este caso. Empezamos a que cada uno explique el caso que trae con los mismos parámetros, y lo que explicaron al principio les va a tocar el turno para hablar por segunda vez, pero ya trayendo ellos su caso igual que cada uno de ustedes. Entonces, si hay tiempo, doy la evaluación no del curso, sino la sumatoria de los dos casos, porque eso está respaldando, sustituyendo, perdón, el informe final. ¿Estamos claros? Y el 2 de junio daríamos el cierre del curso, dando como último día del cuatrimestre, dando la clase, dando la calificación total y haciendo la evaluación del curso, en qué le sirvió, en qué no le sirvió, porque tenemos la continuación el otro cuatrimestre, que ya es otro boleto. ¿Dudas al respecto? ¿Estamos claros? Yo pienso que sí. Yo sé que usted se quiere quedar aquí más tiempo. Yo no. Así es que esto ya si no se lo subo hoy, porque mientras que esto se reproduce y se cambia a un sistema que yo lo pueda subir a mi plataforma YouTube, eso demora un tiempo. Y es probable que hoy mismo no se suba. Yo voy a tratar de que se suba hoy mismo, si no, en el transcurso de la semana les estoy subiendo el programa. Así que sin más, jóvenes, entonces Dios los bendiga ricamente, los amo en el amor de Cristo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, compañeros, a Buenas todos. noches.